La luz era demasiado intensa. Briar intentó abrir los ojos, pero sentía los párpados como si fueran de plomo. Tenía la garganta seca y la cabeza le zumbaba como si tuviera un motor averiado. Tardó un momento en darse cuenta de dónde estaba. El techo blanco, el olor a antiséptico, las voces apagadas en algún lugar lejano. ¿Un hospital? ¿Cómo había acabado aquí? Los recuerdos volvieron en pedazos como fragmentos de un espejo roto. Una fiesta de empresa para celebrar el final del trimestre. Los compañeros le habían ofrecido tomar otra copa, pero ella se había negado. Tenía que irse a casa. Elliot había prometido recogerla a las 9 de la noche. Esperó en el aparcamiento de la oficina. Le llamó. Una vez, otra vez, 3 veces. Inútil. El teléfono no contestaba. Algo habrá pasado, pensó entonces, y decidió llamar a un taxi. Lo que ocurrió a continuación se almacenó en su memoria en flashes. Un coche amarillo, un conductor hablando apasionadamente por teléfono, el chirrido de los frenos, un golpe a la derecha, un grito, oscuridad. Briar se estremeció e intentó incorporarse. Un dolor agudo le atravesó el costado derecho, haciéndola caer de nuevo sobre la almohada con un gemido. «Tranquila, tranquila», dijo una voz de mujer. «No hagas movimientos bruscos. Tiene una fisura en 2 costillas». La enfermera, una mujer joven de ojos cansados y pelo castaño muy recogido, se acercó a la cama y ajustó el gotero. «¿Dónde estoy?», preguntó Briar, sintiendo que sus labios resecos se resquebrajaban con cada palabra. «En el hospital Allegheny City. Anoche tuviste un accidente. Pero no te preocupes, nada grave. Costillas rotas, conmoción cerebral, contusiones múltiples. Tuviste mucha suerte». Suerte es un término relativo, pensó Briar, pero no dijo nada. El recuerdo volvía una y otra vez. Elliot. Él tenía que saber qué le había pasado. Debía de haber recibido una llamada del hospital. «En mi bolso había un teléfono dentro», dijo, intentando mirar a su alrededor. «Aquí están todas sus cosas». La enfermera señaló la mesilla de noche que había junto a la cama. El teléfono, por desgracia, se rompió en el accidente. Pero los papeles están en regla. Hemos contactado con su marido. ¿Con mi marido? Briar sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Había estado aquí? La enfermera dudó, y ese segundo de pausa bastó para que Briar se diera cuenta. No, pero le hemos dejado un mensaje. Quizá aún no lo haya recibido o no pasa nada. La interrumpió Briar sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Me das un vaso de agua?» Mientras la enfermera servía agua de la jarra, Briar pensaba frenéticamente. Elliot no había venido, aunque sabía que ella estaba en el hospital. ¿Qué podía ser más importante? ¿Qué podía haberle impedido dejarlo todo y correr hacia ella? La respuesta le llegó, fría y obvia. Tamsin Woods. La mujer cuyo nombre había notado por casualidad en la lista de llamadas entrantes del teléfono de su marido hacía un par de semanas. Una mujer de la que Elliot había dicho casualmente, solo una colega, nada interesante. La mujer que, Briar estaba bastante segura, había hecho que Elliot Baum recogerla del evento corporativo. «Tome un trago», le tendió un vaso la enfermera. «El médico la verá dentro de 1 hora. Mientras tanto, descansa». Al quedarse sola, Briar se esforzó por rebuscar en su bolso. Su teléfono estaba hecho añicos. La pantalla estaba cubierta de una telaraña de grietas, pero aún daba señales de vida. Pulsó el botón de llamada y se esforzó por distinguir el nombre de su marido en la pantalla agrietada. Sonó un pitido, largo y tendido. Por fin, el contestador automático. «Se ha comunicado con Elliot Pembroke. Deje un mensaje después de la señal». Ella no dijo nada, solo colgó la llamada. ¿Qué se puede decir? «Hola, cariño, estoy en el hospital después del accidente. ¿Por qué no te pasas?» El pensamiento la amargó aún más. Briar intentó calmarse. Quizá estaba sacando conclusiones precipitadas.
Quizá Elliot no había recibido ningún mensaje del hospital, o tenía una urgencia en el trabajo, o su teléfono no funcionaba. 1000 razones posibles y solo una realmente plausible. Simplemente no le importaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas y no se molestó en contenerlas. Gotas de humedad salada rodaron por sus sienes, empapando la almohada del hospital. Briar no lloraba por el dolor físico, sino por darse cuenta de una simple verdad. Ella ya no le importaba al hombre al que una vez había confiado su vida. El tiempo transcurrió con una lentitud angustiosa. Llegó el médico, un hombre demacrado de mirada atenta. La examinó, le habló de su estado y le prometió que en 1 o 2 semanas estaría como nueva. Briar asintió, intentó sonreír, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Después de su ronda, volvió a intentarlo con su marido. De nuevo en vano. Sus dedos marcaron automáticamente otro número, el de su padre. Hugo Edelstein siempre respondía a sus llamadas, a cualquier hora del día o de la noche. ¿Briar? La voz de su padre sonaba preocupada. ¿Qué te ocurre? ¿No estás en el trabajo? Papá, intentó hablar con calma, pero la voz le temblaba a traición. Estoy en el hospital. Anoche tuve un accidente. ¿Qué? Se oyó un ruido en el teléfono como si Hugo hubiera saltado y derribado una silla. ¿Cómo se encuentra? ¿Es grave? No es mortal, trató de decir a la ligera. Un par de costillas rotas, contusión, magulladuras, pero me gustaría mucho que bajaras. Voy a salir. Estaré allí en 20 minutos. ¿Hospital de la ciudad? Sí, habitación 312. ¿Está Elliot contigo?, preguntó su padre, y Briar se preguntó por un momento si debía mentir. No, respondió ella con sinceridad. Él no podía localizarlo. Hubo una larga pausa. Ahora mismo voy, dijo finalmente Hugo, y Briar pudo oír la rabia en su voz. Papá siempre había sido un hombre directo. Veterano del ejército, acostumbrado a llamar a las cosas por su nombre, nunca había ocultado que no le gustaba a Elliot. Demasiada ostentación y poco corazón, había dicho cuando Briar anunció su compromiso hacía 5 años. Ella no le dio importancia. Su padre era demasiado estricto, siempre había sido así. Pero con el paso de los años, sus palabras le parecieron cada vez más proféticas. Briar cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había pasado de ser una mujer enamorada, una mujer feliz, a ser ignorada por su propio marido en un momento de angustia? Intentó recordar cuándo las cosas habían empezado a ir cuesta abajo. ¿Hacía 1 año? ¿O las cosas habían ido mal desde el principio y ella se negaba a admitirlo? El teléfono que tenía en la mano vibró y su corazón dio un vuelco. ¿Era Elliot? Pero en la pantalla apareció el nombre de Audra Quinn, su colega y única amiga íntima. ¿Dónde estás? No estás en la oficina, no coges el teléfono. ¿Va todo bien? Briar marcó una breve respuesta. En el hospital. Accidente de coche. Luego te cuento. Casi al instante recibió una respuesta. ¿Qué hospital? Estaré allí justo después del trabajo. Antes de que pudiera contestar, su padre entró en la habitación. Hugo Edelstein tenía el mismo aspecto de siempre. Espalda recta, corte de pelo corto, ojos penetrantes que evaluaban la situación. Pero detrás de su conocido porte militar, Briar podía ver la ansiedad, las arrugas en las comisuras de los ojos, la línea tensa de los labios. Briar se acercó a la cama y acunó a su hija en brazos, con cuidado de no tocar la vía intravenosa ni causarle dolor. Dios, ¿por qué no me llamó nadie enseguida? No es tan grave, papá, sonrió ella, sintiendo que su presencia le facilitaba la respiración. Realmente no lo es. Hugo se sentó en la silla junto a la cama, escrutando a su hija. ¿Qué ha pasado? He vuelto en taxi de la fiesta de empresa. Un camión perdió el control en una curva. No nos dio de lleno, pero yo me golpeé la cabeza y las costillas con la puerta.
El taxista salió indemne, pero yo no tuve tanta suerte. ¿Dónde estaba su marido? La voz de Hugo estaba llena de ira mal disimulada. ¿Por qué has vuelto en taxi? Briar desvió la mirada. Se suponía que tenía que recogerme, pero algo se interpuso. ¿Algo o alguien? Papá, no empieces. Sacudió la cabeza e inmediatamente se arrepintió con las sienes palpitándole. ¿Sabes siquiera que estás aquí? Anoche le llamaron del hospital, pero quizá no recibió el mensaje. Hugo resopló. O quizás sí, pero tenía cosas mejores que hacer. Papá. En ese momento entró en la habitación una enfermera, la misma de los ojos cansados. Disculpe, le dijo a Hugo. ¿Es usted pariente? Padre, respondió él brevemente. Bien, es que llevamos desde el ingreso intentando contactar con el marido de la paciente, pero sin éxito. ¿Le importaría? Mi cuñado debe de estar muy ocupado, la interrumpió Hugo. Tan ocupado que no encuentra tiempo para su mujer, que ha tenido un accidente. Pero no te preocupes, estoy aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos que alguien firme algunos documentos y tal vez pase algún tiempo con el paciente. Las primeras 24 horas después de una conmoción cerebral es mejor no estar solo. No voy a ir a ninguna parte, dijo Hugo con la misma seguridad con la que debía de dar órdenes en el ejército. Deme sus papeles. La enfermera asintió agradecida y se marchó. ¿Desde cuándo Elliot ignora tus llamadas?, preguntó Hugo en cuanto la puerta se cerró tras la enfermera. Briar suspiró. A su padre nunca se le habían dado bien los rodeos. A veces. Tendría un día ajetreado en el trabajo. Y anoche fue una emergencia, la noche en que debía recogerte. Por lo visto, intentó encogerse de hombros, pero hizo una mueca de dolor. Hugo negó con la cabeza. Briar, sé que eres una mujer adulta y que ya resolverás tu propia vida, pero como tu padre tengo que decirte que esto no es normal. Tu marido debería estar aquí contigo, no importa lo que esté haciendo. A lo mejor ha pasado algo grave, dijo débilmente, sin creer lo que decía. Entonces, ¿por qué no ha llamado todavía? ¿Por qué no ha escrito? ¿No ha enviado al menos a alguien para comprobar tu estado? Briar guardó silencio. No tenía respuesta. O mejor dicho, sí la tenía, pero admitirlo en voz alta era admitir que su matrimonio se estaba desmoronando. De acuerdo. Hugo suavizó el tono al ver la angustia de su hija. Hablemos de otra cosa. El médico ha dicho que cuánto tiempo tendrás que quedarte aquí. Un par de días, si no hay complicaciones. Me parece bien. Me tomaré unos días libres en el trabajo para estar contigo. Papá, no, protestó Briar. Tienes cosas que hacer. Mi hija es más importante que cualquier otra cosa, dijo Hugo. Además, alguien tiene que traerte cosas de casa. Al oír hablar de casa, Briar volvió a pensar en su marido. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué no contestaba? ¿Qué podía ser tan importante? Si vas a buscar tus cosas, dijo despacio, ¿por qué no compruebas si Elliot está bien? ¿Y si le ha pasado algo? Hugo miró fijamente a su hija. ¿De verdad te lo crees? Briar apartó la mirada. No, pero quiero saber por qué no está aquí. De acuerdo, asintió Hugo. Iré a comprobarlo. Y te traeré lo que necesites. ¿Qué necesitas exactamente? Hicieron una lista de cosas y Hugo la anotó en su teléfono. Cuando la enfermera volvió con el papeleo, él lo rellenó con claridad militar. Luego cogió la mano de Briar. Me voy a casa un rato a recoger tus cosas. Luego volveré y me quedaré contigo. ¿Vale? Ella asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Gracias, papá. Hugo le apretó la mano. No estás sola, Briar. Recuérdalo. Cuando se marchó, volvió a intentarlo con su marido. Fue en vano. Mirando distraídamente por la ventana, pensó en lo que había dicho su padre. No estás sola. Toda su vida había sabido que podía confiar en Hugo Edelstein. Pero 5 años atrás, había creído que podía confiar en Elliot Pembroke de la misma manera.
Ahora esa creencia se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Dónde estás, Elliot?, pensó, mirando fijamente la pantalla sin vida del teléfono. Y casi de inmediato llegó la respuesta. Con ella, con Tamsin, porque ella es más importante para ti que yo. Briar cerró los ojos y sintió que los párpados le pesaban. El cansancio y la medicación estaban haciendo su trabajo. La conciencia se le estaba yendo. Su último pensamiento antes de dormirse fue una extraña certeza. Lo que su padre había descubierto en su casa cambiaría su vida para siempre. A Hugo Edelstein nunca le había gustado el barrio donde vivía su hija. Demasiadas casas idénticas, demasiado poco espacio entre ellas. Una exuberante imitación de prosperidad que escondía hipotecas e intentos desesperados por ajustarse al estatus de clase media. Pero Briar y Elliot estaban encantados cuando compraron esta típica casa de 2 plantas en Cedar Street. El lugar perfecto para formar una familia, había dicho entonces Elliot pasando el brazo por los hombros de Briar. Hugo permaneció en silencio, aunque notó cómo su yerno había enfatizado la palabra «Jim», como si ya hubiera planeado que fuera un peldaño hacia algo mejor. Cuando Hugo aparcó su destartalado Ford en la acera, apagó el motor y se quedó quieto un rato, recogiendo sus pensamientos. Conocer a su yerno no era algo que le entusiasmara, ni siquiera en los mejores momentos, y ahora apenas podía contener su ira. Su hija estaba en el hospital y este pavo narcisista ni siquiera se había molestado en contestar al teléfono. Saliendo del coche, Hugo se dirigió a la casa. A medio camino del porche, se detuvo, frunciendo el ceño. De las ventanas abiertas del segundo piso salía música, no muy alta, pero claramente audible. Hugo aceleró el paso. El timbre sonó sin respuesta, aunque la música seguía sonando. Hugo volvió a llamar al timbre y sacó un manojo de llaves del bolsillo. Siempre llevaba consigo la llave de repuesto de su hija. Una costumbre de cuando Briar había vivido sola en su primer piso. Al cruzar el umbral, supo de inmediato que había alguien en la casa. En el vestíbulo había unos zapatos de tacón alto de mujer, que evidentemente no eran los de Briar, que prefería un calzado práctico. Un chal de seda de colores brillantes colgaba de un perchero y un aroma floral desconocido flotaba en el aire. A la música se unieron voces masculinas y femeninas. Venían del piso de arriba, del dormitorio. Hugo subió lentamente las escaleras, sintiendo que la rabia hervía en su interior. Ya había adivinado lo que vería, pero la realidad superó sus más oscuras expectativas. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Tras ella, Hugo vio a su cuñado sentado en el borde de la cama con un vaso en la mano. Una mujer esbelta con un vestido rojo ajustado estaba sentada frente a él con el pie sobre su pierna. Hablaban animadamente, y Elliot estaba recostado, riéndose de un chiste. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo Hugo, abriendo la puerta de un empujón. Elliot se levantó de un salto, derramando el vino. La mujer se giró bruscamente, con los ojos desorbitados por el susto. «¿Hugo?». Elliot parecía confuso. «¿Qué haces aquí?». Hugo entró en la habitación y miró a su alrededor. Había una botella abierta de vino caro y 2 copas en la mesilla de noche. En el suelo había una camisa de hombre. «¿Divirtiéndote mientras tu mujer estaba en el hospital?». Elliot parpadeó, con la cara contorsionada por un momento, como si intentara recordar algo importante. «¿Briar está en el hospital?», volvió a preguntar. «¿Por qué? ¿Por qué?». Hugo sintió que el enfado se convertía en fría furia. «No te hagas el sorprendido. Anoche te llamaron del hospital. Mi hija tuvo un accidente porque no viniste a recogerla como habías prometido». Elliot abrió la boca y luego la cerró, obviamente eligiendo sus palabras. La mujer del vestido rojo se levantó y se echó el dobladillo hacia atrás con torpeza. «Creo que me voy», murmuró. «No, quédate, Tamsin», dijo Hugo, impidiéndole el paso. «Creo que deberías oír a la persona que tienes al lado».
La mujer, al parecer la Tamsin de la que había hablado Briar, se quedó inmóvil. En sus ojos se leía preocupación mezclada con curiosidad. «Mira, Hugo», intentó Elliot tomar las riendas de la situación. «Ayer recibí un mensaje, pero era indistinto, y pensé que se trataba de un error». «¿Un error?». Hugo dio un paso hacia su yerno. «¿Te dijeron que tu mujer estaba en el hospital y pensaste que era un error?». «Dijeron lo del accidente, pero no que fuera grave», se apartó Elliot. «Iba a comprobarlo por la mañana, pero estaba ocupado». «Ya veo en qué has estado ocupado». Hugo señaló con la cabeza la botella de vino. «Mira», intervino Tamsin, «no sabía que su mujer estaba en el hospital. Elliot dijo que se había ido a casa de una amiga a pasar el fin de semana». Hugo desvió la mirada hacia la mujer. Era hermosa, con esa belleza artificial conseguida a base de horas frente al espejo, maquillaje perfecto, movimientos precisos, una sonrisa calculada. Todo lo contrario que su hija, con su naturalidad y su franqueza casi infantil. «No lo dudo», dijo. «Elliot siempre ha sido un maestro de la mentira. Ahora me insulta en mi propia casa». Elliot se enderezó, tratando de parecer imponente, pero el miedo brilló en sus ojos. «Esta es la casa de mi hija», replicó Hugo con calma. «Y mientras ella yace aquí con 2 costillas rotas y una contusión, tú te diviertes con tu...». Miró a Tamsin. «Tu colega». Tamsin se puso pálida. «Costillas rotas», interrumpió. «Dios, eso es grave». «No es tan grave», desestimó Elliot. «Briar siempre dramatiza las cosas. Seguro que no es tan grave como...». «Cállate», lo interrumpió Hugo. «Cállate antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Se hizo un gran silencio en la habitación. Elliot tragó saliva, dándose cuenta por primera vez, al parecer, de que Hugo estaba realmente enfadado. «He venido a por las cosas de Briar», continuó Hugo, intentando mantener la voz uniforme. «Estará en el hospital unos días y luego vendrá a verme. No creo que quiera volver aquí». «No puedes decidir por ella», objetó Elliot. «Briar es mi mujer, y volverá a casa cuando esté mejor». Hugo sonrió. «Después de que la ignoraras cuando tenía problemas, después de que organizaras una fiesta con tu amante mientras ella estaba en el hospital, no creo que mi hija sea tan estúpida». «No era una fiesta», intervino Tamsin. «Solo estábamos discutiendo asuntos de trabajo». «¿En el dormitorio? ¿Con vino?». Hugo la miró con desprecio. «No insultes mi inteligencia». Tamsin bajó los ojos, con las mejillas sonrojadas. Elliot dio un paso adelante, tratando de fingir justa indignación. «No tienes derecho a venir aquí a acusarme. Sí, cometí el error de no comprobar el mensaje del hospital, pero eso no te da derecho a...». «¿Error?», le interrumpió Hugo. «¿Llamas a eso un error? Tu mujer te llamó varias veces anoche. Se suponía que tenías que recogerla de la fiesta de empresa, pero no apareciste. Por eso se subió a un taxi y tuvo un accidente. Te llamaron del hospital, pero pensaste que había sido un basal. Así que en vez de comprobar si tu mujer estaba bien, invitaste a tu amante y abriste una botella de vino. No es un error, Elliot. Es una elección vil y egoísta». Elliot palideció. Algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. «Estás exagerando. Briar está bien, o estaría recibiendo otra llamada. Además, nuestra relación con ella últimamente ha sido complicada. Trabaja todo el tiempo, llega tarde a casa, no tenemos nada en común. ¿De eso se trata?». Hugo negó con la cabeza. «¿Tu mujer trabaja mucho y por eso has decidido buscar consuelo a escondidas? Eso no es una excusa». «No es una excusa, es una explicación», soltó Elliot. «Briar había cambiado. Ya no es la mujer con la que me casé. La gente cambia, Elliot. Es la naturaleza de la vida. Pero cuando te casas, prometes estar ahí para el otro en las buenas y en las malas, no solo cuando todo es perfecto». Tamsin, que había estado observando este intercambio en silencio, habló de repente. «Elliot»,
¿De verdad no fuiste al hospital cuando te enteraste de que tu mujer había tenido un accidente? Había auténtico asombro en su voz, como si estuviera viendo el verdadero rostro de su amante por primera vez. Elliot se volvió hacia ella, molesto porque no estuviera de su parte. Ya te lo he dicho, pensé que no era grave. Además, tú y yo quedamos en vernos. ¿Y no cancelaste la reunión aún sabiendo que tu mujer estaba en el hospital? Tamsin negó con la cabeza. Eso es terrible, Elliot. Oh, ¿ahora también estás en mi contra? Sonrió nerviosamente. Está bien. ¿Qué tal si Hugo y tú organizáis un club de fans de Briar? No se trata de Briar, dijo Tamsin en voz baja. Se trata de ti. Se trata de lo que le haces a la gente que te importa. Elliot resopló. No me vengas con moralinas. ¿Sabías que estaba casada cuando empezaste a salir conmigo? Sí, lo sabía, asintió ella. Y ese es mi error, pero no te creía capaz de tanta insensibilidad. Hugo observó este intercambio de comentarios con sombría satisfacción. Al menos la amante de su yerno tenía conciencia, una ventaja inesperada. No voy a perder más tiempo en esta conversación, dijo. Necesito las cosas de Briar. ¿Dónde está su bolsa de viaje? En el armario del vestíbulo, respondió Elliot automáticamente, sin dejar de mirar a Tamsin con incredulidad. Hugo salió del dormitorio y se dirigió al armario. Encontró la bolsa de deporte de Briar y empezó a reunir metódicamente los artículos necesarios: pijama, una muda, artículos de aseo. Era rápido y eficiente, se le notaba el entrenamiento militar. Elliot le siguió dejando a Tamsin arriba. Parecía confuso, como si no pudiera decidir cómo actuar. Mira, Hugo, admito que me equivoqué, comenzó. Pero no le des tanta importancia. Hablaré con Briar, le pediré disculpas. Lo solucionaremos. Hugo ni siquiera levantó la vista mientras seguía empaquetando. ¿Sabes qué es lo más triste, Elliot?, preguntó. ¿De verdad crees que un simple «lo siento» es suficiente? ¿Que puedes deshacer la traición con unas palabras bonitas? No es una traición, replicó Elliot. No dejé a Briar, no me divorcié de ella. Es solo que estábamos pasando por una mala racha. Hugo se enderezó y miró a su yerno directamente a los ojos. La traición no es solo irse. Es estar ausente cuando más te necesitan. Es elegir tu propia comodidad por encima del bienestar de un ser querido, y eso es exactamente lo que hiciste. Elliot apartó la mirada, incapaz de soportar la dura mirada de su suegro. «Rectificaré la situación», murmuró. «Briar lo entenderá». «Tal vez». Hugo cerró la cremallera de su bolso. «Mi hija siempre veía lo mejor de las personas, incluso cuando lo mejor no estaba allí». Se dirigió hacia la salida, pero Elliot le agarró del brazo. «Espera, espera, ¿qué le vas a decir? Lo de...» Señaló con la cabeza hacia las escaleras, refiriéndose a Tamsin. Hugo le soltó la mano. «La verdad, siempre la verdad. A diferencia de ti, yo no le miento a mi hija. Arruinaría nuestro matrimonio». La voz de Elliot sonaba menos preocupada por su familia que temerosa de las consecuencias. «Ya lo has arruinado», replicó Hugo con calma. «Solo ayudaré a Briar a ver los restos». Abrió la puerta principal, pero se dio la vuelta antes de salir. «Sabes, Elliot, cuando mi hija se casó contigo, tuve mis dudas. No sobre su elección, sobre ti. Pensé que había un vacío detrás de la hermosa fachada, pero me callé porque Briar era feliz. ¿Y sabes cuál es la parte triste? Que tenía razón». Elliot estalló. «Siempre pensaste que era indigna. Siempre me menospreciaste. Ex militar orgulloso de tus principios y tu honor. Excepto que el mundo real es más complicado que las normas de tu ejército». «El mundo real es exactamente así», replicó Hugo. «O eres un hombre de palabra o no lo eres. O te preocupas por tus seres queridos o no. Todo lo demás son excusas». Elliot negó con la cabeza. «No lo entiendes. Briar y yo hemos estado distanciados durante mucho tiempo,
Es solo cuestión de tiempo que nuestro matrimonio termine. Tal vez, asintió Hugo. Pero la diferencia entre nosotros es que yo nunca dejaría al hombre que amo en apuros, aunque supiera que mañana nos separaríamos para siempre. Hizo una pausa y añadió en voz baja pero clara. Responderás por esto, Elliot. No porque yo te obligue, es porque así funciona el mundo. Tarde o temprano tendrás que pagar por tus actos. No era una amenaza, sino una afirmación de hecho. Hugo dijo las palabras con la confianza de un hombre que había visto lo suficiente como para saber que había justicia, aunque a veces no llegara de inmediato. Elliot estaba a punto de replicar, pero en ese momento Tamsin apareció en las escaleras. Se había cambiado de ropa y llevaba el bolso en la mano. «Me voy», dijo sin mirar a Elliot, «y no creo que debamos volver a vernos». «Tamsin, espera», se acercó Elliot. «Hablemos de esto». «No hay nada que discutir», sacudió la cabeza. «No quiero estar con un hombre que le haría eso a su mujer». «Eres un hipócrita», sisió Elliot. «Te parecía bien hasta que alguien se enteró». «No», dijo Tamsin con calma. «Me parecía bien pensar que salía con un hombre que no se llevaba bien con su mujer, pero no con alguien que la deja en el hospital y organiza una cita mientras sufre». Se volvió hacia Hugo. «Dile a tu hija». «No, no le digas nada. No merezco su perdón». Hugo asintió. «Al menos tienes el valor de admitirlo». Tamsin lanzó una última mirada a Elliot y salió rápidamente de la casa. Elliot la persiguió con la expresión de un hombre al que de repente le han quitado el equilibrio. «Enhorabuena», le dijo a Hugo. «Tú también lo has estropeado». «No», dijo Hugo negando con la cabeza. «Solo te mostré la verdad. Tú hiciste el resto». Salió sin mirar atrás y se dirigió a su coche. Ya sentado al volante, vio a Tamsin subiendo a un taxi en la esquina de la calle. Había alivio en su rostro, como si se hubiera desprendido de una pesada carga. Hugo arrancó el motor, pensando en su hija. Decirle la verdad sería doloroso, pero necesario. Briar merecía saber la clase de hombre que tenía a su alrededor, y merecía la oportunidad de empezar una nueva vida, sin traiciones ni mentiras. «Responderás por esto», repitió mentalmente, imaginándose la cara de su yerno. No era una maldición ni una amenaza, solo una promesa de que se haría justicia, tarde o temprano. Briar se quedó mirando por la ventana de la habitación del hospital, observando las gotas de lluvia que caían por el cristal, formando extraños dibujos. 3 días en el hospital le parecieron una eternidad. 3 días de dolor, reflexión y amargo descubrimiento. Su padre no le ocultó la verdad sobre lo que había ocurrido en su casa. Le contó las cosas como eran: la fiesta, Tamsin, la reacción de Elliot. Ella le escuchó en silencio, sin derramar una lágrima. Extrañamente, el dolor de la traición parecía casi físico, como otra costilla rota, solo que más profundo, donde latía su corazón. ¿Preparada? Hugo entró en la habitación con su bolso. «Ya he firmado todo el papeleo. Podemos irnos». Briar asintió. Su padre la ayudó a ponerse de pie. Aún le dolían los movimientos, aunque no tanto como el primer día. La contusión casi había desaparecido, dejándole solo las costillas rotas y un profundo moratón en el costado, un recordatorio amarillo púrpura de lo frágil que era la vida humana. «¿Ha llamado Elliot?», preguntó, sabiendo la respuesta de antemano. Hugo negó con la cabeza. «No, pero no me extrañaría que apareciera cuando se enterara de que te ibas». «¿Cómo iba a saberlo?». Briar intentó sonreír. «No se ha interesado por mi estado en todos estos días». Aún así, su padre la ayudó a ponerse la chaqueta. «Prepárate para la posibilidad de que aparezca. La gente como Elliot siempre viene cuando le conviene, no cuando la necesitas». Briar permaneció en silencio. Una parte de ella, la pequeña y estúpida parte que aún estaba enamorada, esperaba que Elliot entrara en razón y acudiera a ella con una disculpa sincera. La otra parte, la que había despertado tras la historia de su padre,
Sabía que aunque lo hiciera, eso no cambiaría nada. Hay actos que no se pueden perdonar sin perder el respeto por uno mismo. Una enfermera trajo una silla de ruedas. Normas del hospital, explicó al ver la mirada de protesta de Briar. Deben acompañarte hasta la salida. Briar se sentó de mala gana en la silla. Le parecía humillante salir así del hospital, pero no discutió. Hugo caminaba a su lado, llevando sus cosas y lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a su hija. «Estoy bien, papá», dijo ella, notando su preocupación. «De verdad que lo estoy». «Lo sé», le apretó el hombro. «Siempre has sido fuerte». Al salir del hospital se sorprendieron al ver a Elliot de pie en la entrada con un ramo de flores en las manos. Al ver a su mujer y a su suegro, se acercó a ellos sonriendo nerviosamente. «Briar, me alegro mucho de que estés mejor». Ella se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Una parte de ella quería gritarle, acusarlo de todos los pecados capitales. La otra parte de ella solo quería pasarlo de largo como si nada. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó Hugo en lugar de su hija con voz fría. «He venido a ver a mi mujer». Elliot le tendió un ramo a Briar. «Esto es para ti, tus favoritas». Briar miró las flores. Lirios. No eran sus favoritas. Siempre había preferido las flores silvestres sencillas, algo que le había dicho a su marido más de una vez. Pero, al parecer, él nunca la escuchaba. «Gracias», dijo secamente sin coger el ramo. La enfermera, percibiendo la tensión, se apartó con tacto. «Le dejo», dijo. «Puede dejar la silla junto a la entrada». En cuanto la enfermera se marchó, Elliot se puso en cuclillas frente a su mujer, intentando mirarla a los ojos. «Briar, lo siento mucho. No sabía que fuera tan grave. Me llamaron del hospital, pero solo dijeron que había habido un accidente y que estabas bien. Pensé que solo eran rasguños. ¿Por eso no viniste?». Briar lo miró fijamente, intentando ver en aquel casi desconocido al hombre con el que se había casado. «Porque pensaste que solo eran rasguños». Estaba en una reunión importante. Elliot lanzó una rápida mirada a Hugo. Asuntos de trabajo. Iba a volver al día siguiente, pero en lugar de eso decidió irse de fiesta con Tamsin. Terminó Briar por él. Elliot se enderezó, con la cara congelada. «Veo que tu padre ya te lo ha contado todo». «Sí», asintió Briar. «No me mentiría, a diferencia de ti». Hugo puso la mano en el hombro de su hija. «Creo que esta conversación sería mejor continuarla en otro lugar. Briar acaba de recibir el alta. Necesita descansar». «Por supuesto», asintió Elliot cambiando de táctica al instante. «Vamos a casa, querida. He hecho todos los preparativos para su regreso». «Viene a quedarse conmigo», le cortó Hugo. «Al menos de momento». «¿Qué te hace pensar eso?». Elliot se volvió hacia su suegro, con irritación en la voz. «Briar es mi mujer y debe estar en casa conmigo». «Yo decidiré cuál es mi sitio», dijo Briar en voz baja pero firme, levantándose de la silla de ruedas. «Y ahora mismo quiero ir con mi padre». Elliot la miró con incredulidad. «¿En serio no puedes?». «Puedo», la interrumpió ella. «Y lo estoy haciendo. Tenemos mucho de qué hablar, Elliot, pero no ahora ni aquí». Dio unos pasos hacia el coche de su padre, aparcado enfrente. Hugo la siguió, lanzando una mirada de advertencia a su yerno. «Briar, espera», la alcanzó Elliot agarrándola del brazo. «No puedes irte así como así. Tenemos que hablar». «Aparta la mano», siseó Hugo, dando un paso adelante. Elliot soltó a su mujer de mala gana. «De acuerdo», dijo, levantando las manos en un gesto conciliador. «Entiendo que estés enfadada, y tienes derecho a estarlo, pero arreglemos esto como adultos. Esta noche iré a casa de tu padre y lo hablaremos con calma». Briar miró largamente a su marido. Aquel hombre le había parecido ideal, guapo, seguro de sí mismo, ambicioso. Ahora lo único que veía era el vacío que se ocultaba tras su hermosa fachada. «De acuerdo», asintió.
Ven esta noche a las 7. Hablaremos. Hugo la ayudó a subir al coche. Elliot se quedó en la acera con el ramo en la mano, mirando cómo se alejaban. El camino a casa de su padre transcurrió en silencio. Briar miraba por la ventanilla el paisaje urbano de Allegheny. Casas grises, árboles dispersos, gente que se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, una vida ordinaria que seguía su curso, pasara lo que pasara. Su propia vida parecía congelada como un insecto en ámbar. La casa de Hugo estaba en la parte antigua de la ciudad, una pequeña casita de una planta con un cuidado jardín. Desde que murió la madre de Briar, hacía ya 10 años, su padre apenas había cambiado el mobiliario. Las mismas estanterías, el mismo sofá con la tapicería desgastada, los mismos cuadros en las paredes. A Briar le encantaba este lugar. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí, conservando un trozo de su infancia. «He preparado tu habitación», dijo Hugo mientras la ayudaba a bajar del coche. «Tal y como te gusta». Briar sonrió agradecida. Su antigua habitación, donde había vivido antes de casarse, era otro fragmento del pasado, donde todo había sido más sencillo y claro. Al entrar, sintió un olor familiar, una mezcla de café, libros viejos y ese aroma especial que solo desprende el hogar de un hombre soltero. A pesar del dolor y el cansancio, Briar sintió que la tensión de los últimos días cedía un poco. «¿Quieres un té?», preguntó su padre, ayudándola a sentarse en el sillón. «Me encantaría». Mientras Hugo jugueteaba en la cocina, Briar sacó su teléfono. Su padre le había comprado uno nuevo, sencillo, provisional, hasta que pudiera sustituir el smartphone que se había roto en el accidente. Una notificación brilló en la pantalla, un mensaje de Audra, su colega. «¿Cómo estás? Ya te han dado el alta. Me pasaré después del trabajo si te parece bien». Briar sonrió. Audra era una de las pocas amigas que tenía. Directa, a veces brusca, pero siempre comprensiva. Rápidamente escribió una respuesta, aceptando la visita. Hugo volvió con 2 tazas de té y un plato de galletas. «He pedido comida de ese restaurante chino que te gusta», dijo, sentándose a su lado. «La entregarán dentro de 1 hora». «Gracias, papá». Briar dio un sorbo al té, sintiendo que el líquido caliente la calentaba por dentro. «Por todo». Hugo se encogió de hombros. ¿Para qué más están los padres? Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Hugo no trató de presionar, no hizo preguntas sobre los planes de su hija, y Briar se lo agradeció especialmente. Necesitaba tiempo para ordenar sus propios sentimientos. Audra llegó antes de lo esperado, sobre las 5. Entró en la casa como un pequeño huracán, brillante, enérgica, pelirroja y con algunas pecas en la cara. «¡Briar!», abrazó suavemente a su amiga con cuidado de no tocarle las costillas heridas. «Dios, tienes, bueno, no muy buen aspecto, la verdad, pero lo importante es que estás viva». Briar se rió, por primera vez en días. «Gracias por tu sinceridad». Hugo se retiró con tacto, dejando solas a sus amigas. Audra se acomodó en el sofá junto a Briar y sacó una caja de bombones del bolso. «He traído tus favoritos», dijo. «Sé que no sustituyen a los analgésicos, pero quizá te animen un poco». «Gracias», cogió Briar el caramelo. «¿Cómo va el trabajo?» «Lo de siempre. Plazos, jefe en pánico. Lo normal», dijo Audra con un gesto de la mano. «Pero no hablemos de trabajo. ¿Qué te ha pasado? Cuéntamelo todo». Briar suspiró y empezó a contarlo. Lo de la fiesta de empresa, lo de Elliot que no llegaba, lo del taxi y el accidente, lo de despertarse en el hospital y no poder localizar a su marido. «Espera», la interrumpió Audra frunciendo el ceño. «¿Quieres decir que ese imbécil ni siquiera fue a verte al hospital?» «No fue», confirmó Briar. «Es más, organizó una fiesta con una mujer en nuestra casa». Audra se quedó paralizada con el caramelo en la mano. «¿Qué?».
dijo en voz tan alta que Hugo se asomó a la cocina. ¿Lo dices en serio? Briar asintió, sintiendo que se le estrechaba la garganta. Decirlo en voz alta era más doloroso de lo que había pensado. Dios, Briar. Audra sacudió la cabeza. Siempre pensé que tu marido era un narcisista, pero esto es un nuevo nivel. Nunca dijiste que desaprobaras a Elliot, observó Briar. Porque parecías feliz, se encogió de hombros Audra. Y no era asunto mío, pero ahora... Hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Qué? Preguntó Briar. Habla claro. Audra suspiró. Lo he visto. Con ella, la noche de su accidente. Briar sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué? No estaba segura de que fuera él, añadió Audra apresuradamente. No sabía que estabas en el hospital. Si no, te habría llamado enseguida. Volvía de un acto de empresa sobre las 10 de la noche y pasé por delante de ese bar de la calle Maple, el Blue Lagoon, creo, y vi a Elliot con una mujer. Estaban saliendo del bar y él tenía su brazo alrededor de su cintura. Muy íntimo. Briar cerró los ojos. La Laguna Azul estaba a solo unas manzanas de su casa. Al parecer, ella y Tamsin habían ido allí antes de volver a su casa. ¿Cómo era? Preguntó Briar sin estar segura de por qué necesitaba esa información. Una rubia alta y delgada, guapa, con un vestido rojo caro, titubeó Audra. Lo siento, Briar. No te disculpes, abrió los ojos Briar. Te agradezco tu sinceridad. Audra le cogió la mano. ¿Qué vas a hacer? Vendrá esta noche, hablaremos. ¿Quieres que me quede? Audra se ofreció, como apoyo moral. Briar negó con la cabeza. No, eso es algo que tengo que hacer sola, pero gracias por la oferta. Hablaron durante una hora más o menos. Audra le contó las novedades de la oficina, trató de distraer a Briar de sus tristes pensamientos. Cuando estaba a punto de marcharse, abrazó a su amiga con fuerza. Recuerda, decidas lo que decidas, estoy de tu parte, le dijo. Y si ese gilipollas te hace más daño, le sacaré los ojos personalmente. Briar sonrió. Lo recordaré. Cuando Audra se marchó, subió a su antigua habitación para descansar un poco antes de reunirse con Elliot. La habitación era casi idéntica a la de su juventud. Los mismos carteles en las paredes, la misma cama estrecha con la colcha de retazos que había cosido su madre. Briar se tumbó con cuidado de que no le dolieran las costillas y cerró los ojos. No tenía intención de dormirse, pero el cansancio hacía mella en ella. Eran casi las 7 de la tarde cuando Hugo la despertó. «Elliot está aquí», dijo papá. «¿Estás segura de que quieres hablar con él? ¿Puedo echarlo?» «No», se sentó Briar en la cama, retorciéndose de dolor. «Tengo que hablar con él». Hugo la ayudó a bajar al salón, donde Elliot ya la esperaba. Estaba sentado en el borde del sofá, desentonando con su caro traje entre el sencillo mobiliario de la casa de Hugo. Cuando vio a su mujer, se levantó de un salto. «Briar». Dio un paso hacia ella, pero se detuvo al notar la mirada de advertencia de su suegro. «¿Cómo te encuentras?» «Como un hombre con las costillas rotas», contestó ella, bajando lentamente a la silla. Hugo tosió. «Estaré en la cocina si me necesitas», dijo, lanzando una dura mirada a su yerno antes de salir. Elliot esperó a que la puerta se cerrara tras su suegro y se sentó frente a Briar. «Mira», empezó, «sé que lo que hice fue terrible, y lo siento mucho. No me di cuenta de que era tan grave o habría venido enseguida». Briar lo miró en silencio. Siempre se había enamorado de sus disculpas, de su rostro sincero. Ahora sentía como si pudiera ver a través de él. «¿Por qué no me recogiste en la fiesta de empresa?», le preguntó. «Como habíamos quedado». Elliot vaciló. «Tenía una reunión urgente. Intenté llamarte, pero no pude». «Mentiras», dijo Briar con calma. «Te llamé 3 veces. No contestaste». «Mi teléfono estaba muerto», dijo Elliot rápidamente. «No vi tus llamadas». «Y, sin embargo, recibiste un mensaje del hospital». Elliot suspiró. «Sí, lo recibí,
pero era solo sobre el accidente, sin detalles. Supuse que si era algo grave, recibiría otra llamada. ¿Y por eso invitaste a Tamsin a nuestra casa? Briar observó su reacción. ¿Para celebrar mi ausencia? Elliot se puso pálido. Eso me dijo tu padre. Sí, eso me dijo. Y Audra te vio en el bar aquella noche. Briar se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor que sentía en las costillas. Así que deja de mentir, Elliot. Di la verdad de una vez. Él guardó silencio unos segundos y luego su rostro cambió. La máscara del marido cariñoso había desaparecido, dando paso a una expresión fría y calculadora. De acuerdo, dijo por fin. ¿Quieres que te diga la verdad? Aquí la tienes. Nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Somos demasiado diferentes. Tú con tu contabilidad y tus eternas hojas de cálculo, yo con mi ambición. No somos compatibles. Briar sintió que algo se rompía en su interior. No por sus palabras, ella misma ya había llegado a esa conclusión. Fue la facilidad con la que había deshecho 5 años de sus vidas. ¿Fue por eso que empezaste a ver a Tamsin?, preguntó ella. Tamsin me entiende, se encogió de hombros Elliot. Comparte mis intereses, mis aspiraciones. Me hace sentir vivo. ¿Y tú no lo haces conmigo? Desde hace 2 años, no, dijo sin pesar, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Te has vuelto distante, absorto en tu trabajo. Ya no éramos pareja, solo vecinos. Briar sonrió con amargura. ¿Me alejé? Trabajaba 12 horas diarias para que pudiéramos pagar la hipoteca de la casa que elegiste. Cocinaba, limpiaba, intentaba ser la esposa perfecta. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Estaba construyendo una carrera, soltó Elliot, creando un futuro para nosotros. ¿Un futuro? Briar negó con la cabeza. Te estabas creando un futuro, Elliot. Yo solo era un apéndice conveniente, una esposa de la que presumir en las fiestas de empresa, que mantenía la casa en orden y no hacía demasiadas preguntas. Pero cuando necesitaste apoyo, no acudiste a mí. Elliot se levantó y empezó a pasearse por la habitación. No convirtamos esto en un drama, dijo. Los dos cometimos errores. Admito mi culpa. Sigamos adelante. ¿Seguir adelante? Briar no podía creer lo que oía. ¿Estás sugiriendo que olvidemos todo el asunto? ¿Por qué no? Hizo una pausa mirándola. La gente perdona más que eso. Sus ojos se entrecerraron. ¿Vas a pedir el divorcio? Había un desafío en su voz, como si no creyera que ella tuviera el valor. ¿Y si lo hago?, preguntó Briar. Elliot sonrió. Entonces tendrás que vivir con las consecuencias. La casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Y no pienso venderla ni compartirla. No quiero la casa, replicó Briar con calma. He invertido en ella tanto como tú. Pero si estás tan obsesionada con los ladrillos y el hormigón, quédatela. No es solo la casa, se inclinó Elliot hacia ella. ¿Estás segura de que quieres empezar de cero, con 32 años, sola, con deudas y sin perspectivas? Briar sintió que le subía una oleada de ira por dentro. ¿Intentas asustarme? Solo señalo la realidad, se enderezó. Te resultará difícil sin mí. Será más fácil sin ti, replicó Briar, porque no voy a malgastar energía en alguien que no merece la pena. El rostro de Elliot se contorsionó de ira. ¿Es eso lo que estás diciendo de tu marido? El hombre que soportó tu comportamiento durante 5 años, tu fijación por el trabajo, tu frialdad emocional. Briar lo miró, sin reconocerlo. ¿Dónde estaba el hombre cariñoso y afectuoso con el que se había casado? ¿O nunca había existido, solo una imagen, una máscara creada para conseguir lo que quería? No te reconozco, dijo en voz baja, porque nunca has visto mi verdadero yo, soltó Elliot. Solo has visto lo que querías ver. Puede, asintió Briar, pero ahora veo la verdad, y no me gusta. Elliot exhaló, tratando de recomponerse. Mira, no tomemos decisiones precipitadas. Ahora estás sensible, y es comprensible. Ven a casa cuando te sientas mejor.
Hablaremos de esto con calma. No, dijo Briar con firmeza. Voy a pedir el divorcio, Elliot, y no voy a volver a casa. Te arrepentirás. Su voz volvió a ser fría. Cuando te des cuenta de que no eres nada sin mí. Prefiero no ser nada a estar contigo, replicó Briar, sorprendida de su propia calma. Elliot apretó los puños. ¿Sabes una cosa? Haz lo que quieras, pero no vengas a mí cuando te des cuenta del error que has cometido. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. Y no creas que voy a darte ni un céntimo más de lo que permite la ley. Mi abogado se pondrá en contacto con usted. Y se marchó dando un sonoro portazo. Briar permaneció inmóvil, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Extrañamente, en lugar de pena o desesperación, se sintió aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Hugo salió de la cocina con el rostro sombrío. «Lo he oído», dijo sentándose junto a su hija. «No todo, pero lo suficiente». «Voy a pedir el divorcio», dijo Briar. Hugo Edelstein no era el tipo de hombre que se quedaba de brazos cruzados cuando herían a sus seres queridos. 23 años en el ejército le habían enseñado a actuar con decisión y discreción. Por eso, cuando Briar fue a ver a un abogado de divorcios una semana después de salir del hospital, Hugo se subió a su coche y condujo en una dirección completamente distinta. La oficina de Edelstein & Associates, una empresa de seguridad, estaba en un edificio poco llamativo de una zona industrial de Allegheny. Letreros modestos, cristales tintados, publicidad mínima. Hugo no apostaba por los grandes nombres. Sus clientes eran de los que valoraban la fiabilidad y la confidencialidad por encima de una fachada llamativa. Jefe, Ira Nord, ex sargento de la Marina y ahora ayudante de Hugo, levantó la vista de su ordenador. Creía que no ibas a venir hoy. Cambio de planes. Hugo asintió en dirección a su despacho. Ven a verme dentro de 5 minutos. Cuando cerró la puerta tras de sí, Hugo se hundió en la silla y se frotó el puente de la nariz. Los últimos días habían sido duros. Briar había resistido bien, pero se daba cuenta de que le dolía, y no solo físicamente. Elliot la había apuñalado en el corazón, y la herida sangraba a pesar de la contención exterior de su hija. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Pasa, Ira». Nord se deslizó en el estudio. Bajo, enjuto, con unos ojos que parecían ver a través de él, había sido la mano derecha de Hugo desde la creación de la empresa. «¿Pasa algo?», preguntó Ira, sentándose en la silla frente a él. «Necesito información». Hugo abrió un cajón del escritorio y sacó una fotografía. Elliot Pembroke, mi yerno, o mejor dicho, pronto ex-yerno. Trabaja como inspector en el departamento de construcción de la ciudad. Ira cogió la fotografía y observó el rostro de Elliot. «Me acuerdo de él. Vino a la fiesta de empresa del año pasado. Era un narcisista». «Exacto», asintió Hugo. «Necesito saberlo todo sobre él, especialmente sobre sus asuntos laborales. Sospecho que un hombre así no desaprovecharía la oportunidad de obtener ingresos extra». Ira enarcó una ceja. «¿Tiene esto algo que ver con el hecho de que Briar viva ahora contigo?» «Sí». Hugo no entró en detalles. «Es algo personal». «Ya veo». Ira no siguió preguntando. «¿Cuál es la profundidad de la inspección?» «Máxima. Utiliza todos nuestros recursos y ponte en contacto con Clay Forrest, de Hacienda, me debe un favor». Ira asintió y se guardó la fotografía en el bolsillo interior. «¿Cuánto tiempo tengo?» «1 semana. 2 como mucho. Estará hecho», se levantó Ira. En la puerta se detuvo. «Jefe, si este tipo hizo daño a Briar...» «Lo hizo», respondió Hugo escuetamente, «y pagará por ello». Cuando la puerta se cerró tras Ira, Hugo se reclinó en su silla mirando al techo. No iba a infringir la ley, al menos no directamente. Pero si sus sospechas se confirmaban,
Si Elliot estaba aceptando sobornos a cambio de informes favorables sobre el estado de las instalaciones, bueno, entonces se haría justicia. Ese mismo día, al otro lado de la ciudad, Tamsin Woods estaba sentada en su mesa del Departamento de Recursos Humanos de Allegheny Builders, con la mirada perdida en el monitor del ordenador. Las 2 últimas semanas habían sido una pesadilla para ella. Después de que el padre Briar los pillara a ella y a Elliot en casa de los Pembroke, todo había ido mal. Tamsin había intentado romper con Elliot, lo había intentado de verdad. Pero él era persistente. Llamaba 10 veces al día, enviaba mensajes de texto, fue a su casa 2 veces, casi obligándola a entrar. La última vez habían acabado en la cama y Tamsin se odió por esa debilidad. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono interno. «Señorita Woods, el señor Harrington la llama». El corazón de Tamsin dio un vuelco. Alan Harrington, director general de Allegheny Builders, rara vez hablaba directamente con empleados de su nivel. Esto solo podía significar una cosa: problemas. «Enseguida voy», respondió, tratando de mantener la calma. De camino al despacho del director, Tamsin repasó frenéticamente los posibles motivos de la llamada. ¿Alguien había denunciado su aventura con Elliot? Pero, ¿por qué iba a preocuparse la empresa por su vida privada? El despacho de Harrington era sorprendentemente minimalista, sin detalles innecesarios, solo muebles funcionales y unos cuantos premios en la pared. El propio Alan, un hombre alto de unos 50 años y mirada penetrante, estaba de pie junto a la ventana, contemplando el panorama de la ciudad. «Siéntese, señorita Woods», dijo sin volverse. Tamsin se hundió en la silla, sintiendo cómo el sudor frío se agolpaba en las palmas de sus manos. «¿Conoce a Elliot Pembroke, el inspector de edificios?», preguntó Harrington, volviéndose por fin hacia ella. Sintió que la sangre se le escurría de la cara. Sí, nos conocemos. De vez en cuando viene a nuestra oficina por asuntos de trabajo». «¿Eso es todo?». Harrington la miró fijamente y Tamsin se dio cuenta de que sabía más de lo que decía. No, decidió no mentir. «Teníamos una relación personal». «¿Teníamos?». Harrington enarcó una ceja. «Intento terminarla», respondió Tamsin con sinceridad. «Después de enterarme de que su mujer había tenido un accidente y él dejó de hablar sin saber cómo expresarlo. Y eligió pasar tiempo contigo en lugar de estar con ella», terminó Harrington. «Sí, he oído hablar de esa historia. Allegheny es un pueblo pequeño, señorita Woods». Tamsin sintió que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. «No sabía lo del accidente cuando acepté quedar con él», dijo. «Se lo juro». «Lo juro», asintió Harrington. «Pero es más que eso. He oído rumores de que el señor Pembroke puede estar implicado en tramas de corrupción y que algunos de nuestros sitios han recibido opiniones favorables gracias a pagos extraoficiales». Tamsin se quedó helada. Supuso que Elliot estaba sucio. Siempre había tenido demasiado dinero para ser un simple empleado municipal. Pero una cosa era sospecharlo y otra muy distinta oírlo de boca del director general de la empresa. «No sé nada de eso», dijo con firmeza. «Se lo juro». Harrington estudió su rostro durante unos segundos y luego asintió. «Muy bien. En ese caso, le aconsejo que ponga fin a toda relación con el señor Pembroke lo antes posible. Parece que se ciernen algunos nubarrones sobre él, y no me gustaría que la reputación de nuestra empresa se viera dañada por su asociación con un funcionario corrupto». «Sí, señor», tragó saliva Tamsin. «Entiendo». «Una cosa más, señorita Woods». Harrington volvió a su escritorio. «La próxima vez, antes de entablar una relación con un hombre casado, especialmente si está relacionado con nuestra empresa, piense en las consecuencias. Para todos». «Sí, señor», repitió ella. «No volverá a ocurrir».
Al salir del despacho del director, Tamsin se apoyó en la pared, tratando de ordenar sus pensamientos. Su carrera pendía de un hilo, y todo por una estúpida aventura con un hombre que, como se vio después, no valía ni el dedo meñique de su mujer. Había que hacer algo. De vuelta en su despacho, sacó el teléfono y marcó un mensaje para Elliot. «Tenemos que hablar, esta noche a las 6, en el parque junto a la fuente. Es importante». 3 días después de su conversación con Ira, Hugo recibió los primeros resultados de la investigación, y superaron todas sus expectativas. Ira trajo una gruesa carpeta con documentos, fotos e impresiones de extractos bancarios. «Su yerno es una auténtica rata, jefe», dijo Ira mientras extendía el material sobre la mesa. «Más de $200,000 han pasado por las cuentas ficticias en los 2 últimos años, y eso es solo lo que hemos podido rastrear». Hugo hojeó los documentos, sintiendo que una fría rabia crecía en su interior. ¿Quién pagaba? En su mayoría pequeños promotores inmobiliarios, los que no podían permitirse la renovación completa de las propiedades. Pembroke hacía la vista gorda ante graves infracciones a cambio de billo. ¿Tienes pruebas? Muchas, señaló Ira a uno de los documentos. Aquí hay un análisis del estado del edificio de Oak Street, que recibió un dictamen favorable hace 3 meses. Y aquí está el peritaje independiente que encargamos. La diferencia es evidente. Hay grietas en los miembros estructurales, problemas eléctricos. Si hay un accidente, habrá heridos. Hugo apretó los puños. Bastardo. ¿Arriesgó la vida de la gente por esto? No solo por el dinero. Ira sacó otro documento. «Mira esto. Los principales pagos vinieron de Allegheny Builders, la misma empresa donde trabaja su amante. ¿Tamsin?» Hugo frunció el ceño. «¿Ella está involucrada?» «No directamente. Trabaja en recursos humanos, nada que ver con las finanzas, pero hay pruebas circunstanciales de que fue a través de ella como Pembroke llegó a la dirección de Pembroke». Hugo se recostó en su silla, pensando en lo que había oído. Un plan de acción se estaba formando en su cabeza. «Buen trabajo, Ira», dijo al fin. «Ahora tenemos que hacer llegar esta información a la gente adecuada. A la policía». Ira enarcó una ceja. «No solo eso», sonrió Hugo, y no había nada amable en ello. «Empezaré por hacer una visita a un viejo conocido del departamento de obras». Esa misma tarde, Tamsin Woods estaba sentada en un banco del parque de la ciudad, mirando nerviosa su reloj. Elliot ya llevaba 15 minutos de retraso y su determinación de poner fin a su relación empezaba a derretirse. ¿Quizá no iba a venir? Tal vez era una señal de que no debía... «Tamsin». Se sobresaltó al oír una voz familiar. Elliot caminaba hacia ella por el parque, sonriendo con la misma sonrisa que antes la había vuelto loca. Ahora solo veía en ella falsedad y narcisismo. «Llegas tarde», dijo secamente. «Lo siento, cariño». Se sentó a su lado e intentó cogerle la mano, pero Tamsin se apartó. «¿Qué te pasa? Pareces tensa». «Necesito hablar contigo», se recompuso. «Tenemos que poner fin a nuestra relación, Elliot, para siempre». Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué quieres decir con definitivamente? Ya hemos tenido esta discusión y pensé que ya estaba hecho. Voy a pedir el divorcio y podremos estar juntos abiertamente». «No», dijo Tamsin con firmeza. «No quiero estar contigo, ni en secreto ni abiertamente». Elliot frunció el ceño. «¿Era por la historia del accidente? Ya te he dicho que no sabía que fuera tan grave». «No es solo eso». Tamsin negó con la cabeza. «Aunque lo que le hiciste a tu mujer me ha abierto muchas cosas. Es sobre ti, Elliot. Se trata de la clase de hombre que eres». «¿Y qué clase de hombre soy yo?» Había una nota metálica en su voz. «Egoísta, irresponsable, que solo piensa en sí mismo», tomó aire. «Y probablemente deshonesto». Elliot se enderezó bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «Harrington me ha llamado hoy», dijo Tamsin. «Preguntó por ti, sobre nuestra relación,
y si sabía algo de sobornos para obtener opiniones favorables sobre los proyectos de Allegheny Builders. El rostro de Elliot se congeló, convirtiéndose en una máscara. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que no sé nada de tus asuntos profesionales. ¿Y eso es realmente cierto? La miró fijamente. Sí, le sostuvo la mirada. Pero no soy estúpida, Elliot. He visto cómo vives, cuánto gastas. No es como el sueldo de un inspector municipal. Tengo ahorros, lo cortó, e inversiones. Por supuesto, se levantó Tamsin. De todos modos, ya no es asunto mío. Quiero que me dejes en paz. No llames, no escribas, no vengas por aquí. Nuestra relación ha terminado. Elliot también se levantó, con la cara enfadada. No puedes irte así como así, después de todo lo que hemos pasado. Sí puedo, dijo con firmeza. Y me marcho. Adiós, Elliot. Se dio la vuelta y se alejó, esperando que él corriera tras ella, que intentara detenerla. Pero solo había silencio detrás de ella. Al llegar a la salida del parque, Tamsin miró hacia atrás. Elliot seguía de pie junto al banco mirándola fijamente. Su figura parecía solitaria y perdida contra el sol poniente. Pero Tamsin no sintió lástima, solo alivio por haber encontrado por fin la fuerza para romper con el pasado. Al mismo tiempo, Briar Edelstein estaba sentada en un café frente a su amiga Audra, removiendo distraídamente con una cuchara su té enfriado hacía tiempo. «No me estás escuchando en absoluto», dijo Audra chasqueando los dedos delante de su cara. «Lo siento», sonrió Briar culpable. «Estaba pensando. ¿Sobre qué? O mejor dicho, ¿sobre quién?» Audra entornó los ojos. «No me digas que sigues pensando en ese imbécil». «No», sacudió Briar la cabeza. «Bueno, sí, pero no de la forma que tú crees. He estado pensando en cómo pude estar tan ciega. 5 años, Audra. 5 años sin ver cómo era él en realidad. Le querías». Audra se encogió de hombros. El amor suele ser ciego, especialmente para un narcisista como Elliot Pembroke. ¿Sabes qué es lo más extraño? Briar miró a su amiga. Me siento aliviada, como si hubiera soltado una pesada mochila que llevaba años cargando. Ya no tengo que fingir que todo va bien. Ya no tengo que adaptarme a su humor, a sus expectativas, a sus ideas de lo que debe ser una esposa. Se llama libertad, colega, sonrió Audra. Y te sienta bien. Pareces más ligera, a pesar de todo lo que ha pasado. Briar sonrió. Aún le dolían las costillas por los movimientos bruscos, pero en general su estado físico mejoraba cada día. Y con ella, emocionalmente. ¿Qué ha dicho el abogado?, preguntó Audra. Que el divorcio podría ir relativamente bien si Elliot no se defendía, respondió Briar. Sobre todo dadas las circunstancias. No reclamo la casa, solo quiero mi parte de su valor y mis pertenencias personales. ¿Y si se resiste? Entonces habrá juicio. Briar se encogió de hombros. Pero el abogado está seguro de que el juez estará de mi parte. Eso espero. Audra dio un sorbo a su café. ¿Y el trabajo? ¿Has hablado ya con tu jefe? Sí, volveré la semana que viene, al principio a tiempo parcial, hasta que me recupere del todo. El señor Berger fue muy comprensivo. Seguro que sí, resopló Audra. Eres su mejor contable. Ha estado rezando para que volvieras pronto. Briar sonrió, sintiendo calor en su interior. El apoyo de su amiga, la comprensión en el trabajo, la preocupación de su padre, todo ello la ayudaba a sobrellevar el dolor de la traición. Estoy pensando en alquilar un piso, dijo mirando por la ventana a la gente que pasaba. No puedo quedarme con mi padre para siempre. ¿Por qué no?, se preguntó Audra. Le gusta tenerte cerca. Le gusta, asintió Briar. Pero tengo 32 años. Es hora de que viva mi propia vida. Además, quiero un nuevo comienzo, algo propio, sin huellas del pasado. Entiendo, asintió Audra. Si quieres, puedo ayudarte en la búsqueda. Mi prima tiene una agencia inmobiliaria y puede encontrar algo adecuado a buen precio. Sería estupendo.
Briar apretó la mano de su amiga, agradecida. «Muchas gracias». «De nada», le guiñó Audra. «¿Sabes qué más necesitas además de un piso nuevo?» «¿Qué?» «Un nuevo corte de pelo. Y quizá un nuevo vestuario. Vayamos de compras el sábado y luego veamos a mi peluquero. La mejor cura para un corazón roto es una buena salida de compras». Briar se rió. «Es un tópico, Audra». «Todos los tópicos se basan en la verdad», rebatió ella. «Entonces, ¿estás de acuerdo?» «Sí», asintió Briar, sintiendo que algo parecido a la expectación brotaba de su interior. «Vamos a intentarlo». Esa noche, Hugo esperó a su hija con la cena. No iba a contarle lo que había hecho con Elliot, al menos de momento. Briar ya lo estaba pasando mal y él no quería aumentar sus preocupaciones. Cuando regresó a casa, Hugo notó el cambio de inmediato. Briar se movía con más confianza y en sus ojos había un brillo que no había estado allí desde el accidente. «Pareces contenta», dijo él cuando se sentaron a la mesa. «No feliz», le corrigió ella, «pero más ligera. Audra y yo charlamos, haciendo planes. Estoy pensando en comprarme un piso cuando las cosas se calmen». «Sabes que puedes vivir aquí todo el tiempo que quieras», dijo Hugo. «Lo sé, papá, y te lo agradezco, pero necesito seguir adelante». Hugo asintió, comprendiendo sus sentimientos. Tras la muerte de su mujer, él también tuvo que aprender a vivir de nuevo, a encontrar nuevos significados y metas. «Te apoyaré en lo que decidas», dijo. «Lo principal es que seas feliz». «Lo seré», prometió Briar. «No de inmediato, pero lo seré». Después de cenar, cuando su hija subió a su habitación, Hugo se sentó ante el ordenador y abrió el expediente de Elliot. Mañana iba a tener una conversación importante con el jefe del departamento de construcción, antiguo camarada de Hugo en el ejército, y esa conversación había que prepararla a conciencia. «Vas a responder por esto, Elliot», pensó Hugo mientras hojeaba los documentos. No por venganza, aunque el deseo de vengar a su hija ardía en su interior, sino por justicia. Que un hombre que despreciaba la seguridad de los demás en beneficio propio recibiera el castigo que se merecía. Al mismo tiempo, en su casa vacía, Elliot Pembroke recorría las habitaciones como un animal cazado. La ruptura con Tamsin, los indicios de una investigación sobre sus actividades profesionales, el divorcio inminente, todas estas cosas se desplomaban sobre él como una avalancha. Sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies, que la fachada de prosperidad cuidadosamente construida se desmoronaba. Cogió una botella de whisky, se sirvió un vaso lleno y se lo bebió de un trago, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. Luego sacó su teléfono y marcó el número de Briar. Los pitidos, largos e interminables pitidos. Por fin su voz. ¿Sí? Briar intentó mantener la voz firme. «Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar, Elliot». Su voz sonó fría y distante. «Depende de nuestros abogados». «Al diablo con los abogados», alzó la voz. «Quiero hablar contigo, en persona». «¿Por qué?» Había auténtico desconcierto en su voz. «Ya nos lo hemos contado todo». «No, no todo». Elliot respiró hondo. «Quiero disculparme, de verdad. Y quizás podríamos intentarlo de nuevo, darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio». Hubo silencio al otro lado. Entonces Briar rió suavemente, no maliciosamente, sino más bien con sorpresa. «¿Lo dices en serio? ¿Después de todo lo que ha pasado?» «Puedo cambiar», insistió. «La gente cambia». «Sí», asintió ella. «Pero tú no, Elliot. Siempre pensarás en ti mismo. ¿Y sabes qué? Por fin yo también quiero pensar en mí, y no hay sitio en mis planes para ti». Tamsin me dejó, soltó. Silencio otra vez, y luego. «¿Y por eso me mencionaste? Como refuerzo». No había ira en su voz, solo cansancio. «Adiós, Elliot». La conexión se cortó. Elliot tiró el teléfono al otro lado de la habitación y lo vio estrellarse contra la pared. Todo se desmoronaba.
Todo lo que había construido con tanto esmero a lo largo de los años, su carrera, su reputación, sus relaciones, se desmoronaba como un castillo de naipes. Y por primera vez en su vida, Elliot Pembroke no sabía qué hacer a continuación. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Allegheny, amenazando lluvia en cualquier momento. Elliot Pembroke, abotonándose apresuradamente la camisa, miró nervioso el reloj. Se había quedado dormido, por primera vez en todos sus años en el departamento de construcción. Le dolía la cabeza por el whisky de anoche y sentía el estómago desagradablemente vacío. No tenía ganas de comer. Los últimos 15 días habían sido una pesadilla. Tamsin no había devuelto las llamadas ni los mensajes. Briar parecía decidida a divorciarse, y había rumores extraños en el trabajo. Las conversaciones se apagaban cuando él entraba en la sala. Los compañeros evitaban mirarle a los ojos. Agarrando su maletín, Elliot salió corriendo de casa y se metió en el coche. El silencio de la casa vacía se apoderó de él y le recordó lo rápido que habían cambiado las cosas. Hace apenas un mes tenía una familia, una amante y el respeto de sus colegas. Ahora todo se desmoronaba y no sabía cómo detener la caída. Al acercarse al departamento de construcción, Elliot vio un coche de policía en la entrada. Una sensación desagradable se apoderó de su corazón, pero la alejó. No sabía por qué la policía había acudido a una oficina gubernamental. No tenía nada que ver con él. En el vestíbulo le recibió un bullicio inusual. Los empleados se apiñaban en pequeños grupos y discutían afanosamente. Al ver a Elliot, las conversaciones volvieron a apagarse, sustituidas por un tenso silencio. «Buenos días», saludó a la secretaria con la cabeza al pasar por delante de su mesa. «Señor Pembroke», se levantó, claramente nerviosa. «El señor Caldwell le está esperando, en su despacho. Dijo que le dijera que entrara en cuanto llegara». Warren Caldwell, el jefe del departamento de construcción, era un hombre severo y lacónico que rara vez convocaba a los empleados sin una buena razón. Elliot sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Pasa algo?», preguntó, tratando de mostrarse despreocupado. «No hace falta que se lo diga». La recepcionista desvió la mirada. «Será mejor que se dé prisa, lleva una hora esperando». Mientras subía las escaleras hacia el primer piso, Elliot repasaba frenéticamente los posibles motivos de la llamada. Podría ser que alguien hubiera denunciado su acoso, pero ¿quién? Y lo más importante, ¿tenía pruebas esa persona? La puerta del despacho de Caldwell estaba entreabierta. Elliot llamó y al oír un breve «adelante», entró. Además de Caldwell, había otras 2 personas en el despacho, un hombre trajeado con una carpeta de documentos y un agente de policía. Elliot sintió una punzada en el interior, pero trató de mantener la calma. «¿Quería verme, señor?». Se volvió hacia Caldwell. El jefe lo miró con ojos pesados. «Siéntese, Pembroke», dijo, señalando la silla de enfrente. «Tenemos que hablar seriamente». Elliot se sentó lentamente en la silla y sintió que le sudaban las palmas de las manos. «Este es el detective Morris», señaló Caldwell con la cabeza al agente de policía. «Y él es Gordon Higgins, de Asuntos Internos. Quieren hacerle unas preguntas». «¿Sobre qué?». Elliot intentó sonreír, pero no le salió bien. «Sobre sobornos, señor Pembroke», contestó Higgins con calma, abriendo la carpeta. «Tenemos información de que en repetidas ocasiones ha recibido dinero de promotores inmobiliarios a cambio de informes favorables sobre propiedades inseguras». Elliot sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Tiene que haber un error», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Tengo una reputación intachable». «Solías tenerla», le corrigió Caldwell. «Hasta ayer, hasta que estos documentos llegaron a mi mesa». Le acercó una pila de papeles a Elliot. Elliot pasó los ojos por la primera página y sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Extractos bancarios, fotografías de reuniones con promotores inmobiliarios,
copias de informes que señalaban discrepancias entre su tasación y el estado real de las propiedades. Las pruebas eran irrefutables. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó, sintiendo que se le helaban las tripas. Primero, una fuente anónima nos dio un chivatazo, respondió el detective Morris. Luego hicimos nuestra propia investigación. Todo concuerda. Elliot se quedó en silencio, pensando frenéticamente. Una fuente anónima. ¿Quién iba a saber de sus asuntos? ¿Tamsin? Pero ella misma había dicho que no estaba al tanto de sus maquinaciones profesionales. Uno de los promotores inmobiliarios, también improbable, les interesaba mantener el statu quo. «Quiero un abogado», dijo finalmente. «Está en su derecho», asintió el detective. «Pero primero tenemos que incautarnos de su ordenador y sus documentos. Tenemos una orden judicial». Caldwell se levantó de la mesa. «Pembroke queda suspendido hasta que concluya la investigación. Entregue su placa y las llaves de su despacho». «No pueden hacerme esto». Elliot también se levantó. «Llevo 8 años trabajando aquí. Tengo un expediente intachable». «Lo era», volvió a corregirle Caldwell. «Ahora tienes antecedentes penales y probablemente penas de cárcel. Podría haber muerto gente por culpa de tus being, Pembroke. ¿Te das cuenta?». Elliot abrió la boca para objetar, pero no encontró las palabras. Todo aquello parecía una pesadilla de la que era imposible despertar. «Ia», balbuceó, «tengo que hacer una llamada». «Llama», asintió el detective. «Y luego bajaremos a comisaría para tomarle declaración». Saliendo al pasillo con piernas temblorosas, Elliot se apoyó en la pared. Los agentes pasaban a su lado, lanzándole miradas curiosas o despectivas. La noticia ya se había extendido por todo el edificio. Elliot Pembroke, un empleado modelo, aceptaba sobornos y ponía en peligro la vida de la gente. Sacó el teléfono y marcó un número. Sonó. 1, 2, 3. Por fin, al otro lado contestó. «Baker & Associates, ¿en qué puedo ayudarle?» «Necesito un abogado», dijo Elliot, tratando de mantener la voz firme. «Es urgente». Esa misma mañana, en un pequeño café de las afueras de Allegheny, Briar estaba sentada frente a su amiga Audra, hojeando un catálogo de pisos. «Me gusta este», dijo, señalando la foto de un estudio pequeño pero luminoso con vistas a un parque. «Bonito barrio, cerca del trabajo. Es demasiado pequeño». Audra negó con la cabeza. «Después de una casa con Elliot, te sentirás como en una caja». «Eso es exactamente lo que me gusta», sonrió Briar. «Sin habitaciones de más, sin espacios vacíos, solo yo y lo que realmente necesito». Audra miró a su amiga con atención. «Has cambiado, ¿sabes? Para mejor, espero». «Sin duda», asintió Audra. «Te has vuelto real, sin esa eterna preocupación por lo que Elliot diría o pensaría». Briar pensó un momento. De hecho, los últimos años con su marido había estado constantemente vigilándose a sí misma. Lo que decía, cómo miraba, lo que hacía. Era como caminar por un campo de minas, con cuidado de no herir su frágil ego. Ahora, a pesar del dolor de la traición, se sentía extrañamente aliviada, como si hubiera soltado una pesada mochila que llevaba años cargando. «¿Para cuándo los papeles del divorcio?», preguntó Audra. «En 15 días, si no hay retrasos», contestó Briar. De repente, Elliot aceptó mis condiciones. Nada de peleas por la propiedad, nada de retrasos. Qué raro, no es propio de él. «Tal vez remordimiento de conciencia», resopló Audra. «Lo dudo», sacudió Briar con la cabeza. «Lo más probable es que haya encontrado una nueva víctima y quiera liberarse». Su conversación se vio interrumpida por el timbre del teléfono. Briar miró la pantalla y frunció el ceño. El número no le resultaba familiar. «¿Diga? ¿Briar?» La voz de Elliot sonaba extraña, rota. «Necesito que me ayudes». Briar sintió que se le apretaba el interior. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, su voz había evocado emociones en ella. No amor,
pero sí algún eco de los viejos sentimientos. ¿Qué ha pasado?, preguntó secamente. Ya, tengo problemas, dijo en voz baja, como si temiera que le oyeran. Problemas graves. Me acusan de soborno. Me amenazan con meterme en la cárcel. Ha habido algún tipo de error, lo juro. Briar se quedó callada, sin saber qué decir. Una parte de ella, la que aún recordaba sus días felices, quería ayudar, apoyar. Pero la otra parte, la parte que había visto su verdadero rostro el día que se habían visto por última vez, permanecía fría y distante. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, preguntó finalmente, tratando de mantener la voz neutra. Necesito dinero para un abogado, dijo Elliot. Te lo devolveré en cuanto se aclare. Es un malentendido, Briar. Me han tendido una trampa. ¿Incriminado por quién? No lo sé. Había desesperación en su voz. Tal vez un competidor, tal vez un colega. Briar, por favor. Sé que te hice daño, pero hemos sido una familia durante 5 años. ¿Eso no significa nada? Briar cerró los ojos, sintiendo una pesadez en el pecho. 5 años. 5 años de esperanza, de decepción, de intentar salvar lo que estaba condenado desde el principio. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó. 5,000. Para empezar, dijo él con esperanza en la voz. Briar, te juro que te devolveré hasta el último céntimo. Y, tal vez cuando todo esto termine, podríamos hablar sobre nosotros. Briar abrió los ojos y se encontró con la mirada de Audra, que gesticuló. ¿Quién es? ¿Y qué pasa? No, Elliot, dijo Briar con firmeza. No voy a darte dinero, y no hay más de nosotros. Tú y yo somos 2 personas distintas, y así será siempre. Pero Briar... Adiós, Elliot. Espero que encuentres un buen abogado. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa, sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en todos los años de relación, había dicho que no sin sentir culpa ni dudar. ¿Qué quería él?, preguntó Audra. Dinero. Briar negó con la cabeza. Tiene problemas con la ley, acusado de soborno. Menudo giro, silbó Audra. ¿Y has dicho que no? Sí, sonrió Briar. Sabes, probablemente antes habría dicho que sí, por deber, por miedo a perderlo, por la costumbre de decir siempre que sí. Pero ahora me doy cuenta de que merezco algo mejor que ser el plan de reserva de un hombre que solo piensa en mí cuando necesita algo. Audra levantó su taza de café. Por la nueva Briar, fuerte, independiente y jodidamente increíble. Briar rió y chocó su taza con la de su amiga. Por una nueva vida, dijo, sea lo que sea. Aquella tarde, Briar volvió a casa y encontró a su padre en la mesa de la cocina. Hugo estaba leyendo el periódico, pero lo dejó a un lado cuando apareció su hija. ¿Qué tal el día?, preguntó, observando cómo Briar se quitaba la chaqueta. No ha estado mal, sonrió ella. Audra y yo miramos pisos. Creo que he encontrado el adecuado. ¿Tan pronto? Hugo parecía sorprendido. Acabas de empezar a buscar. A veces es mejor tomarse las cosas con calma, se encogió de hombros Briar. Sobre todo, cuando te sientes bien. Se sentó frente a su padre y lo miró con atención. Papá, Elliot me ha llamado hoy. Hugo se quedó helado, con el rostro impenetrable. ¿Qué quería? Dinero para un abogado. Briar observó la reacción de su padre. Está metido en un buen lío. Briar observó la reacción de su padre. Acusaciones de soborno, posiblemente un caso penal. Hugo se quedó en silencio, considerando claramente qué decir. ¿Sabías algo de esto?, preguntó Briar sin rodeos. Su padre la miró, y ella vio en sus ojos la determinación de un hombre dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. Sí, respondió él con sencillez. Lo sabía. ¿Cómo? Hugo suspiró. Inicié una investigación, dijo. Utilicé mis contactos para investigar las actividades profesionales de Elliot, y resultó que tu marido llevaba años aceptando sobornos para obtener informes favorables sobre instalaciones que no cumplían las normas de seguridad.
Briar miró a su padre, incapaz de creer lo que oía. ¿Tú qué? Ella negó con la cabeza. ¿Lo has estado espiando? ¿Espiándolo? No exactamente, habló Hugo con calma, pero había acero en su voz. Hice que mis hombres recabaran información. Lo que encontraban lo transmitían a las autoridades competentes. La policía trabajaba a partir de ahí. Pero, ¿por qué? Briar se levantó, sintiendo que una oleada de indignación crecía en su interior. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería involucrarte. Hugo también se puso en pie. Ya habías sufrido bastante. No era asunto tuyo, exclamó Briar. Sí, Elliot me hizo algo terrible. Sí, me estoy divorciando de él. Pero eso no significa que tuvieras derecho a inmiscuirte en su vida. Lo hice, dijo Hugo con firmeza. No como tu padre, sino como ciudadano. Elliot puso la vida de la gente en peligro, Briar. Por dinero, por codicia. ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado si uno de los edificios que estaba Guy se hubiera derrumbado? ¿Cuántas vidas se habrían perdido? Briar se quedó callada, reflexionando sobre lo que había oído. La ira seguía bullendo en su interior, pero había otro sentimiento mezclado con ella. Comprensión. «Podrías habérmelo dicho», dijo por fin. «¿Y qué habrías hecho tú?», preguntó Hugo. «¿Advertirle? ¿Intentar protegerlo aunque te hubiera traicionado?» Briar no respondió. No sabía qué habría hecho de haber conocido de antemano los planes de su padre. Tal vez él tuviera razón al protegerla de esa elección. «No estoy orgulloso de haberlo hecho a tus espaldas», continuó Hugo con más suavidad. «Pero no me arrepiento del acto en sí. Elliot debe responder por sus actos, tanto por la forma en que te trató como por la forma en que puso en peligro a los demás». Briar se hundió de nuevo en su silla, sintiéndose repentinamente cansada. «Dijiste, responderás por esto, cuando te fuiste de casa aquel día», recordó. «Pensé que solo eran palabras. Yo nunca tiro las palabras al viento». Hugo se sentó junto a su hija. «Briar, me doy cuenta de que puedes estar enfadada conmigo. Tienes todo el derecho a estarlo, pero hice lo que creí correcto». Briar miró a su padre, su espalda erguida, la expresión decidida de su rostro, sus ojos en los que se leía amor y preocupación. Durante toda su vida, Hugo Edelstein había hecho lo que creía correcto y nunca se había apartado de sus principios, incluso si eso significaba ir en contra de su propia hija. «No estoy enfadada», dijo Briar al fin. «Bueno, yo sí, pero entiendo por qué lo hiciste. Y tal vez tenías razón». Hugo le cubrió la mano con la suya. «No pretendía aumentar tu dolor. Simplemente no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo el hombre que te había causado tanto sufrimiento seguía con su vida como si nada. Mucho menos podía ignorar el hecho de que estaba poniendo en peligro a otras personas». Briar asintió. La conmoción y la indignación iniciales estaban dando paso a la comprensión. Padre siempre había sido así, directo, con principios, dispuesto a defender aquello en lo que creía pasara lo que pasara. «¿Qué va a hacer de Elliot ahora?», preguntó ella. «Un juicio, probablemente», respondió Hugo. «Probablemente cárcel. Todo depende de la solidez de las pruebas y de lo bien que lo haga su abogado». «Me ha pedido dinero para un abogado», sonrió Briar débilmente. «Lo rechacé». «Hiciste lo correcto», asintió Hugo. «Es su problema, no el tuyo». Se sentaron en silencio, pensando en sus cosas. Fuera de la ventana empezó a llover, una llovizna silenciosa, como si la naturaleza estuviera de luto por todas las esperanzas perdidas y los sueños rotos. «¿Sabes?», dijo Briar por fin, «creo que la justicia existe. No siempre llega como esperamos, y no siempre llega tan rápido como nos gustaría. Pero al final, todo el mundo tiene lo que se merece. Lo he creído toda mi vida». Hugo le apretó la mano. «Y también creo que la gente buena merece ser feliz. Y tú,
Briar, eres una de las personas más buenas que conozco. Ella sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de pena, sino de las emociones que la embargaban. Gracias, papá, dijo, por todo. 3 meses después, en un claro día de otoño, Briar estaba de pie en medio de su nuevo piso, ordenando los libros en las estanterías. El pequeño estudio que había encontrado con la ayuda de Audra ya empezaba a tener personalidad. Cortinas claras, cojines brillantes en el sofá, cuadros en las paredes. Todo nuevo, nada de su antigua vida con Elliot. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Su padre estaba en la puerta con una gran caja en las manos. «El último lote de tus cosas», dijo al entrar. «¿Dónde lo quieres?» «Aquí». Briar señaló un rincón de la habitación. «Gracias por traerlo». Hugo miró a su alrededor, asintiendo con aprobación. «Parece acogedor. Te has instalado muy bien». «Lo intento», sonrió Briar. «¿Te apetece un café?» Se sentaron en el pequeño balcón mirando la ciudad. La vida iba mejorando poco a poco. Briar había vuelto a trabajar a tiempo completo en la empresa de contabilidad. Incluso la habían ascendido. Sus costillas se habían curado, aunque de vez en cuando seguían recordándola bajo la lluvia. El divorcio fue rápido y sin complicaciones. Elliot no tenía tiempo para pleitos con su exmujer. «¿Has visto el periódico de hoy?», preguntó Hugo, dando un sorbo a su café. «No», sacudió Briar con la cabeza. «¿Qué dice?» «La sentencia de Elliot». Hugo sacó un periódico doblado del bolsillo interior. 3 años de libertad condicional y una multa considerable, además de la prohibición de trabajar para el gobierno durante el resto de su vida. Briar cogió el periódico y pasó los ojos por el titular. «Inspector corrupto condenado». Debajo había una fotografía de Elliot saliendo del juzgado. Encogido, con aspecto marchito, parecía una sombra del hombre arrogante que ella había amado. «¿Período de prueba?», miró a su padre. Creía que se enfrentaba a tiempo real. Cooperó con la investigación. Hugo se encogió de hombros. Delató a todos sus compañeros promotores inmobiliarios. Eso atenuó la condena. Briar dejó el periódico a un lado, sin sentir ni regodeo ni compasión. Solo una extraña sensación de cierre, como si por fin se hubiera pasado la última página de una larga historia. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Hugo, mirando atentamente a su hija. «Libre», respondió ella tras una pausa. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima que llevaba años soportando. «Ni siquiera le odio. Solo lamento el tiempo perdido y agradezco la lección». «¿Qué lección?». «Que no se puede construir la felicidad sobre una mentira», sonrió Briar. «Ni con los demás ni consigo misma. He fingido durante demasiado tiempo que todo iba bien cuando no era así. Nunca más». Hugo asintió, comprensivo. «Siempre has sido fuerte, Briar, solo que lo olvidaste durante un tiempo. Y ahora lo has recordado», levantó la taza. «¿Por los nuevos comienzos?». «Por los nuevos comienzos», repitió su padre. Estaban sentados en el balcón, viendo cómo el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, pintando la ciudad de tonos dorados. Abajo transcurría la vida cotidiana. La gente se ocupaba de sus asuntos, los coches circulaban entre el tráfico, la música sonaba en algún lugar a lo lejos. Y en ese ruido familiar de la ciudad, Briar oyó una promesa de nuevas posibilidades, nuevos caminos, una nueva vida. Sin Elliot, sin traiciones ni mentiras, solo ella y su propio camino.